¿Sabías que un submarino nazi perdido durante más de 5 décadas fue encontrado donde nadie esperaba, a unos 70 metros de profundidad frente a la costa de Nueva Jersey? Este no es un hallazgo convencional ni una pieza más de historia olvidada. Es una de las mayores sorpresas del siglo XX en cuanto a descubrimientos de restos de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, un grupo de buceadores de élite, liderados por John Chatterton y Richie Kohler, se adentró en aguas oscuras y peligrosas sin imaginar lo que iba a cambiar el conocimiento histórico naval para siempre. La zona donde se encontraba el pecio estaba considerada relativamente segura durante la guerra, sin registros confiables de combates ni de Samesevels perdidos, lo que convierte esta revelación en un misterio que desafiaba décadas de información oficial e historiadores. Fue tan inesperado que los expertos y autoridades navales no tenían ninguna pista de que un submarino alemán jamás hubiese estado allí. De hecho, todos los archivos existentes indicaban que los submarinos hundidos se encontraban en otras latitudes mucho más lejanas, como cerca de Gibraltar o el Atlántico Medio. Pero esta evidencia, captada por sonar y confirmada por la perseverancia de los buceadores en el fondo marino, sugirió que algo extraordinario y desconocido había estado oculto bajo las olas durante generaciones, desafiante al paso del tiempo. La historia de este submarino perdido inició como una simple inmersión exploratoria, pero pronto se convirtió en una búsqueda obsesiva por descubrir la verdad sobre un misterio que había permanecido enterrado hasta que un equipo de buceadores audaces decidió seguir las huellas del pasado oculto en las profundidades del Océano Atlántico frente a la costa de Estados Unidos. La verdad es que el misterioso barco no identificado descubierto en aquel lugar era el submarino alemán U-869, un sumergible de la Kriegsmarine que había sido dado por desaparecido desde 1945. Este U-boot tipo IXC-40 fue construido en los astilleros alemanes de AG Wesse en Bremen y comisionado en enero de 1944 con el capitán Leutnant Helmut Neuerburg al mando, destinado a patrullar las rutas marítimas del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras su última misión, el contacto con el submarino se perdió el 11 de febrero de 1945, y durante décadas se creyó que había sido hundido en aguas cercanas a Gibraltar o en el Atlántico Medio como resultado de un ataque aliado, una conclusión que parecía encajar con los registros navales oficiales. Cuando se descubrió la nave en las aguas frente a Nueva Jersey, nadie podía imaginar que lo que parecía un simple naufragio iba a reescribir parte de la historia naval. La evidencia recuperada dentro del submarino, incluidas partes del equipo, números de serie y objetos personales, permitió confirmar que realmente se trataba del U-869. Esta identificación no fue inmediata. Llevó años de exploraciones, análisis y comparaciones con archivos históricos, hasta que en 1997 el equipo de buceadores logró encontrar piezas con marcas y números que solo podían pertenecer a este submarino, resolviendo así uno de los enigmas más grandes sobre submarinos perdidos en la Segunda Guerra Mundial. La confirmación de la identidad del U-869 no solo sorprendió a los historiadores, sino que también obligó a revisar las narrativas oficiales sobre cómo y dónde había sido hundido, demostrando que uno de los relatos más aceptados durante décadas estaba equivocado. Para ponerlo de forma sencilla, este submarino fue como una cápsula del tiempo que permaneció oculta durante más de medio siglo, sumergida en una parte del océano donde no se esperaba que ningún sumergible alemán hubiese terminado su ruta. La razón por la que el U-869 no había sido ubicado antes fue porque la historia registrada por los aliados sobre su posible hundimiento no coincidía con su verdadera ubicación, y los registros que se consideraban confiables no lo mencionaban en las aguas frente a la costa atlántica estadounidense. A lo largo de los años, los buceadores que investigaron el sitio descubrieron que el submarino no solo estaba sorprendentemente intacto, sino que también contenía numerosas pistas que proporcionaban información sobre su destino y los últimos momentos de su tripulación, permitiendo a los investigadores reconstruir lo que realmente había sucedido. Este descubrimiento no solo desafió la narrativa histórica establecida, sino que también resaltó cómo incluso eventos críticos del pasado pueden permanecer desconocidos hasta que alguien se atreve a buscarlos. El submarino U-869, perdido e identificado décadas después, se convirtió en un símbolo de misterio histórico resuelto y en un recordatorio de que la verdad a menudo puede estar escondida en los lugares menos esperados. Si te fascinan los misterios ocultos del pasado, las historias que desafían a la historia convencional y las exploraciones que reescriben nuestra comprensión del mundo,
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Lo que viene te dejará sin palabras. Pero, ¿y si te dijera que lo verdaderamente sorprendente no fue solo encontrar el submarino nazi perdido, sino lo que se halló en su interior? Una vez que los buceadores se atrevieron a entrar en la oscuridad del casco oxidado de lo que pronto llamarían Uhu, comenzaron a emerger más que piezas de un rompecabezas histórico. Fueron encontrando objetos personales, restos y artefactos que habían permanecido casi intactos desde 1945. A unos 73 metros bajo el oleaje inquieto frente a Nueva Jersey, entre redes de pesca y corrientes traicioneras, estos objetos parecían haber sido congelados en el tiempo, suspendidos en el último instante de una historia trágica y misteriosa. Los restos no eran simples trozos de metal. Eran pertenencias humanas que hablaban de vidas reales, ropa, utensilios, piezas de equipo y objetos personales. Entre todos ellos, destacó de forma inesperada un simple cuchillo de mantequilla con el nombre Orenburg grabado en el mango, una inscripción que inmediatamente despertó preguntas profundas. ¿Quién era Orenburg? ¿Y por qué ese nombre estaba vinculado a un submarino que nadie sabía que existía en esas aguas? Este descubrimiento fue solo la punta del iceberg, la primera pieza reveladora de una verdad mayor que desafiaría todo lo que se creía saber de ese pedazo olvidado de historia naval. Lo que se veía al principio como un submarino oscurecido bajo arenas y misterio pronto empezó a convertirse en un testimonio vivo del pasado, un testigo silencioso de un hecho histórico que había permanecido oculto durante más de medio siglo, esperando a ser leído por quien tuviera el valor de sumergirse en la profundidad del océano Atlántico frente a la costa de Estados Unidos. La verdad es que ese simple cuchillo, grabado con el nombre del miembro de la tripulación Orenburg, fue una pista crucial que permitió a los investigadores conectar de forma definitiva el submarino encontrado con la identidad del U-869, un sumergible alemán perdido desde 1945. Aunque en un principio los archivos históricos afirmaban que aquel submarino había sido hundido en otro lugar muy lejos de Nueva Jersey, cuando los buceadores recuperaron el cuchillo y otros artefactos, se dieron cuenta de que tenían ante sí algo mucho más importante: evidencia con nombre propio. A partir de este utensilio personal, los investigadores comenzaron a comparar registros navales alemanes, y pronto se sumaron otros hallazgos dentro del submarino que reforzaron esa identificación. Junto con el cuchillo, se encontraron piezas mecánicas con números de serie, partes del sistema de guía de torpedos Uzo, e incluso una caja de repuestos del motor que contenía sellos específicos que solo podían pertenecer al U-869. Fueron estos elementos, el cuchillo, las piezas numeradas, los restos personales y las coincidencias con los archivos de la Marina alemana, los que finalmente revelaron al mundo que el Uhu, el objeto no identificado que yacía bajo las olas, era en realidad el olvidado submarino U-869. Este giro histórico no solo confirmó la identidad del submarino, sino que redefinió por completo las narrativas oficiales sobre donde se creía que este sumergible había sido perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Para resumirlo de forma clara y comprensible, el cuchillo con el nombre de un miembro de la tripulación no fue un simple objeto arqueológico. Fue la clave que abrió la puerta al misterio. Gracias a él y a otros artefactos recuperados dentro del submarino, los investigadores pudieron rastrear la identidad del U-869 y ubicarlo en un lugar donde nadie jamás había pensado que estaría. Lo que parecía un simple casco oxidado en el fondo del océano resultó ser una cápsula histórica que contenía evidencias concretas y nombres reales de su tripulación, permitiendo por primera vez en décadas trazar con precisión quiénes eran esos hombres y a qué misión habían sido enviados. Este descubrimiento no solo esclareció la identidad del submarino, sino que también puso en marcha una serie de investigaciones que reescribieron partes importantes de la historia submarina de la Segunda Guerra Mundial, demostrando lo frágil que puede ser el relato oficial cuando se enfrenta a la evidencia tangible encontrada en las profundidades de los océanos. Antes de que entremos en los detalles más impactantes de lo que ese submarino realmente ocultaba, dale like a este vídeo y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que los objetos personales encontrados dentro del U-869 nos dicen sobre la vida de su tripulación? Tu opinión podría ayudarnos a revelar aún más secretos de este increíble misterio histórico. Pero lo que realmente ha mantenido en vilo a historiadores, exploradores y aficionados a la historia naval no fue solo encontrar el submarino nazi perdido frente a la costa de Nueva Jersey.
sino la perturbadora evidencia que los buceadores hallaron al examinar su casco. Más allá de simples objetos personales, la estructura del U-869 mostraba señales inquietantes de daños que no encajaban con un ataque típico desde el exterior, ni con los relatos oficialmente aceptados sobre cómo la guerra submarina había terminado para esta embarcación. Mientras los investigadores descendían al interior del casco, descubrieron regiones del submarino donde las láminas de acero parecían dobladas, retorcidas y colapsadas hacia adentro, sugiriendo que algo había explotado desde dentro, no desde fuera. Estas marcas, tan singulares como desafiantes para los historiadores, plantearon una pregunta inquietante que aún hoy genera debate entre expertos en historia militar. ¿Cómo terminó este sumergible tan lejos de su zona de operaciones prevista, y qué fuerza interna pudo causar un daño tan profundo y localizado? En un principio se pensó que los daños se debían a las cargas de profundidad aliadas o a la presión extrema de las aguas, pero a medida que los buceadores estudiaban más de cerca la evidencia física, surgieron inconsistencias con esa teoría. Las señales de impacto no coincidían con la del ataque convencional de artillería de profundidad o con proyectiles externos. En cambio, parecían indicar una fuerza expansiva originada desde el propio casco, lo cual desconcertó a los investigadores y obligó a replantear las versiones históricas más aceptadas. Este hallazgo, una evidencia tangible que contradice la narrativa oficial, no solo intensificó la intriga alrededor de la desaparición del U-869, sino que también abrió un nuevo capítulo en la comprensión de cómo y por qué este submarino terminó su viaje en las frías profundidades del Atlántico frente a la costa estadounidense, un enigma que implicaba fuerzas ocultas o errores fatales que aún no estaban claros para nadie. La verdad que surgió tras años de investigaciones y exploraciones profundas sugiere que la historia del U-869 no fue la de un submarino simplemente hundido por fuego enemigo, sino más bien una tragedia interna que marcó el final de su tripulación y su misión, y que la evidencia empírica recogida en el propio casco había sido malinterpretada durante décadas. Aunque las fuentes oficiales de la época acreditaron el hundimiento del U-869 a ataques de destructores aliados que arrojaban cargas de profundidad en las aguas del Atlántico, las marcas y daños observados durante las inmersiones no eran totalmente consistentes con ese escenario. En lugar de presentar evidencias claras de penetración externa de proyectiles o de hundimiento forzado por ataque, muchas de las áreas del casco estaban deformadas hacia adentro, como si la explosión se hubiera originado dentro de los propios compartimentos del submarino, lo que llevó a algunos expertos y exploradores a plantear una hipótesis alternativa. El submarino podría haber sufrido una explosión interna accidental, posiblemente causada por un mal funcionamiento de su propio armamento o por un accidente con los torpedos. Esta teoría, aunque también debatida, ganó fuerza entre los buceadores y algunos investigadores debido a la naturaleza del daño observado en la estructura, que indicaba una fuerza expansiva desde el interior hacia afuera, algo que no se esperaría si la causa principal hubiese sido una detonación externa enemiga. Así, lo que comenzó como una revisión de los daños en el casco terminó por sugerir que el U-869 no fue simplemente una víctima de combate, sino quizás víctima de un accidente o mal funcionamiento que desencadenó una tragedia interna, dejando pocas señales claras de combate exterior pero un rastro perturbador de destrucción desde adentro. Esta reevaluación pone en tela de juicio las versiones tradicionales y abre la puerta a una comprensión más profunda de lo que realmente ocurrió en los últimos momentos de este submarino y su tripulación. Para resumirlo de forma sencilla y accesible, los daños observados en el U-869 no se ajustan perfectamente a un ataque externo convencional, sino que sugieren que algo dentro del submarino explotó con tal fuerza que dobló partes de su estructura desde adentro. Un indicio que llevó a investigadores y buceadores a contemplar que el submarino pudo haber sido víctima de un accidente fatal, más que de una emboscada aliada tradicional. Este tipo de evidencia física, registrado directamente en el casco sin necesidad de interpretaciones indirectas, plantea serias dudas sobre las versiones históricas previas que afirmaban que el submarino simplemente fue hundido por artillería de profundidad enemiga. En pocas palabras, la evidencia tangible recuperada bajo el agua señala que el U-869 podría haber terminado su carrera debido a un problema interno o un evento inesperado dentro de su propia maquinaria o armamento, forzando así a historiadores y expertos a reconsiderar lo que realmente sucedió en los momentos finales de este sumergible y ofreciendo una explicación alternativa que encaja mejor con la evidencia física real recuperada en el sitio del naufragio.
¿Crees que el U-869 fue víctima de su propio armamento o que algo más misterioso estuvo en juego? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like si este misterio submarino te dejó sin palabras. Tu teoría podría cambiar lo que todos pensamos sobre el destino de este submarino olvidado. ¿Qué secretos podría haber estado transportando el submarino U-869 en su última misión antes de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial? Esta pregunta no es solo especulación, sino una inquietud fundada en lo que los buceadores encontraron entre los restos del casco, objetos que no parecían corresponder únicamente con pertenencias personales ni con equipamiento común. El submarino fue encontrado a unos 73 m de profundidad frente a la costa de Nueva Jersey, donde nadie había reportado ningún hundimiento de un sumergible alemán durante la guerra. Su presencia allí ya era un misterio histórico que reescribió parte de lo que se sabía sobre las operaciones submarinas nazis en el Atlántico Norte. Tras décadas de debate, los investigadores y expertos que estudiaron el U-869 no solo confirmaron su identidad, sino que revisaron las teorías sobre cómo y por qué terminó allí. Aunque los registros de la época sugerían que el submarino había sido hundido en el Atlántico Medio o cerca de Gibraltar, la evidencia física recuperada en el sitio demostró que ese no fue el caso. El hallazgo de piezas con números de serie, partes del equipo específico y objetos con inscripciones permitió identificar definitivamente el sumergible en 1997 tras años de buceo arriesgado y análisis documental. Además, algunos investigadores sostienen que el U-869 pudo haber estado realizando una misión secreta de alto riesgo, manteniendo comunicaciones limitadas o alterando su rumbo original, lo que amplifica la posibilidad de que transportara otros tipos de carga distintos a los torpedos y equipo habituales, quizás buscando evadir la vigilancia enemiga o cumpliendo órdenes especiales que nunca quedaron registradas en los archivos oficiales. Para ponerlo de forma sencilla, el U-869 no fue un submarino ordinario abandonado por la historia, sino una embarcación cuyo destino y función final siguen generando interrogantes. Su descubrimiento obligó a los historiadores a reconsiderar las rutas, misiones y posibilidades de operaciones no documentadas de la Kriegsmarine, cuestionando cómo y por qué un submarino alemán terminó tan lejos de su posición esperada. La idea de que podría haber estado llevando una misión oculta, posiblemente con objetivos estratégicos, tecnología avanzada o materiales sensibles, convierte al U-869 en uno de los enigmas más intrigantes de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial, un misterio que todavía inspira debates y nuevas investigaciones. Si te apasionan los secretos históricos que desafían las versiones oficiales y quieres explorar las historias no contadas detrás de los hechos más impactantes del pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre al día con nuestros próximos descubrimientos.